Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en el quinto programa de Primer Plano de este año y, bueno, pues por sugerencia de Sergio Aguayo, hemos quedado en esta mesa que todas las semanas dedicaremos algo pues, al tema de las elecciones y comenzamos entonces por eso. El pretexto en esta ocasión es que falta un mes para que comiencen las elecciones, bueno, las campañas presidenciales que van a durar formalmente 90 días, ya sabemos que llevamos más de un año en este ir y venir de las campañas, pero pues se espera que este mes, que ya empezaron las intercampañas, pues vamos a tener una luz de encuestas. Yo he de decir que ya estoy curada un poco de espanto con las encuestas porque son tan divergentes unas entre otras y si agarramos el promedio pues ya no te da, pero en fin, todas tienen una cosa, en todas va arriba, muy arriba, Claudia Sheinbaum, pero claro, la diferencia va de entre 40 puntos hasta la última que salió el día de hoy en el Financiero de Alejandro Moreno. En donde se cierra un poco la elección, 45-32, de todas maneras es pues un montón, ¿no? 45-32 creo que es, 13 puntos, sí, no, ¿verdad? son es 48. 48-32, es cierto, 16 puntos. Entonces, 16 puntos tiene. También en contraste, hay que mencionar la penúltima que salió, que es la de Encol del País, en donde ahí sí está mucho más abierta, 27 hasta 54, o sea, 27 puntos, ¿no? Entonces, nos dicen poco cuando divergen tanto. Creo que todos en esta mesa sabemos que está arriba la candidata oficial Claudia Sheinbaum, pero yo tendría dos preguntas. La primera, para la cual sí tengo respuesta, que es si este arroz ya se coció o si la moneda sigue en el aire. Yo creo que la moneda sigue en el aire, faltan este mes de silencio y después 3 meses de campaña, pueden suceder muchas cosas, algunas ajenas a las candidatas y a sus coaliciones y otras que las pueda provocar ellas mismas. Entonces, me parece que a 4 meses de la elección la moneda está en el aire. La otra para la que no tengo respuesta y quizá me puedan ayudar y podamos ayudar también al auditorio es ¿qué y por qué se mueven las encuestas, las preferencias electorales reveladas? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede mover un discurso? Vimos un discurso de Xóchitl Gálvez que en general fue bien recibido, uno de más tradicional porque es la candidata oficial de Claudia, no parece haber movido demasiado, pero ¿qué es lo que puede mover al indeciso, al que no es morenista de corazón y antimorenista de corazón? Ahí, aun cuando hemos avanzado bastante desde que en 1988, abril, La Jornada publicó la primera encuesta nacional sobre intención del voto, han pasado décadas, pero no hemos llegado todavía a los niveles de sofisticación y precisión que se encuentra en países europeos o en Estados Unidos, en donde te pueden decir que tal aborto o interrupción legal del embarazo, por ejemplo, importa a las mujeres que viven en zonas suburbanas. En México no hemos llegado a tener esa precisión. Sigue saliendo información constantemente, pero nos falta una visión agregada que nos explique qué es lo que mueve a los electores de los discursos, de las acciones, de los escándalos, porque, pues, asumámoslo, hay 2 bases duras de la candidata Claudia Sheinbaum y la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, y en ese sentido, pues ya lo iremos viendo. Te faltó una cifra que añado, porque me sorprendió, es la mayor sorpresa, a Maínez, ¿cómo se llama? Álvarez Maínez, Jorge. Candidato de Movimiento Ciudadano, muy joven, muy entusiasta, le asignan 10 puntos. Y eso... ¿El país o Sí, no, Financiero. Me refiero al Financiero, que fue la que citaste primero, lo cual podría deberse, y hay que decirlo, a que la encuesta que levanta el Financiero, dirigida la encuesta por Alejandro Moreno,
se hace telefónicamente. Por tanto, no recoge a otros a un sector que desconocemos de la población. Pero en todo caso, sí. Lo que podemos decir es que se está moviendo. Bajó 3 puntos Claudia, o 2 puntos, subió 3 puntos Xóchitl. Por tanto, hay un pequeñísimo movimiento que tal vez pueda asentarse o no. Otra faceta de esto es la clase social. En Estados Unidos, claro que hay clases sociales, desde luego, pero no con la brutalidad que hay en México. Entonces, depende de cómo se encueste en cada una de las zonas. Si es Garza García y es por teléfono, pues ya estuvo que es un resultado. Pero otras partes es ese de título de un libro clásico de una norteamericana, Many Mexicos, muchos Méxicos, creo que dio en el clavo. Todavía tenemos muchos Méxicos. Y ahí está una de las explicaciones por las cuales el tipo de encuesta que se hace en Estados Unidos o en Europa, que es con una sociedad más pareja, nunca están parejas desde luego, pero no tienen las diferencias que aquí. Entonces depende de cómo formules las preguntas. Yo tomé solamente un curso en la Universidad de Chicago sobre encuestas y nos mandaron a hacer una encuesta allí en Hyde Park, pero me di cuenta de que incluso el tono de voz del encuestador influye. Y si en Hyde Park y juntito hay un barrio de afroamericanos, bueno, las cosas hay que hacerlas con mucho cuidado. Y el rechazo. Pero Hyde Park no está en Inglaterra, ¿no está en Londres? No, eso es un barrio de Chicago. Como tantas cosas en Estados Unidos, Nueva Inglaterra, Nueva España. Entonces, la sofisticación que a lo mejor no la hemos todavía llegado, porque es mucho más complejo. Yo veo más complejo México en materia y el no tener una tradición de encuestas. En cambio, ellos, europeos y americanos, ya no le tienen miedo a las encuestas cuando te tocan en la casa y aquí todavía cuesta. Bueno, yo creo que todos sabemos, sobre todo los que nos llegamos al análisis político, que las encuestas son fotografías de un momento y que esto anuncia posibilidades de cambio. Eso ya es un lugar común que muchísimos que están analizando esto, personas no necesariamente expertos en politólogos, lo saben. Pero yo creo que han sacado un tema, María Amparo y Sergio, que me parece muy relevante. ¿Qué precisión podemos tener en México, equivalente a la que se hace en otros países mucho más desarrollados, como Estados Unidos, Europa, de cuáles son los factores que hacen estos cambios o que logran mover las cifras de las encuestas, las respuestas? Y esto es muy importante para México porque puede ser de un impacto especial en los 3 debates que ya están programados como obligatorios. Si esto se toma en cuenta, qué es lo que realmente está moviendo, pues cada uno de los candidatos, candidatas, puede decir lo que le parezca para mover a su favor estas cuestiones. Y estos 3 van a ser uno en abril y 2 en mayo. Y dos en mayo, principios y finales de mayo. Yo creo que esto sería relevantísimo de poderlo precisar. Y también es una petición a los encuestadores. ¿Por qué no hacen algo más afinado para lograr tener esos datos de dónde está lo principal en el debate mexicano? En el nivel de conciencia que tengamos, en el nivel... Pero, ¿dónde están esos datos, no? Yo diría también en otros países fallan las encuestas, en Estados Unidos han fallado las encuestas y se mueven las encuestas durante el tiempo. Ahorita faltan 16 semanas para que Xóchitl alcanzara
a Claudia tendría que, si faltan 16 semanas para la elección, con un punto diario, Semanal. Semanal. Sí, con un punto semanal alcanzaría a Claudia y tendríamos una elección realmente muy competida. Sí, son 16 puntos. Yo creo que sería un escenario muy ominoso. No sé si es muy probable o no. Creo que ahorita dicen poco las encuestas. Me sorprende otra cosa de las casas encuestadoras, que es el número de indecisos. Mientras que hoy creo que en el Financiero vienen 10% de indecisos, hay encuestas que tienen hasta 20% de indecisos. Y bueno, esta idea de que los indecisos, bueno, que buena parte de los votantes deciden el día de elección por quién van a votar. Si hablamos de votos duros, creo que Morena tiene un mayor voto duro y más, digamos, más duro, como dicen los encuestadores. La tiene difícil Xóchitl, pero yo quiero insistir, está en el aire la moneda. Me parece que hay un aspecto, Lorenzo, que no estamos incluyendo, y es la presencia del crimen organizado en todo el territorio nacional. Ricardo Rafael publicó hace meses una columna que me llamó mucho la atención, no repercutió, pero según Ricardo, Edmundo Jacobo, que fue el secretario ejecutivo con Lorenzo Córdoba durante muchos años, que conoce la geografía electoral muy bien, le comentó, eso lo publicó, Sí. que el INE tuvo que negociar con el crimen organizado para la instalación de casillas en una tercera parte del territorio. No sé si eso suponía pagar derecho de piso, no me extrañaría, pero en todo caso también encuestadores sí me han comentado que es un verdadero problema ir a preguntar cuando son las encuestas con boleta, vamos, porque ese es el método, pues ya andan con una casilla, con una urna y ahí se le pide que voten. Ignoro qué tanto pese, pero valdría la pena que la asociación de encuestadores, si es que los hay, tome una variable que tome en cuenta la importancia de esa presencia ominosa. Sí, la toma en cuenta. ¿Y qué hace con ella? Es decir, se sabe que hay... ¿Explicaría el número de indecisos, por ejemplo? ¿O a quién beneficia el narco? O la tradición de yo no lo digo porque tengo temor de que el gobierno, era el temor de hace muchos años, sepa que yo no estoy con fulano o con perengano. Y entonces una desconfianza sobre la naturaleza de la vida política mexicana puede ser una desconfianza histórica. Todavía no hay, creo yo, suficiente confianza en la legalidad en México. Y entonces, ¿para qué me comprometo? Mejor me callo y así ni me hace nada, ni me obligan, ni nada. Sí. Bueno, pues yo creo que hay un tema que no hemos tocado, porque hay 3 candidatos, 2 candidatas que son las que van de punta, como ya se dijo en las encuestas, pero está Álvarez Maínez, que es el candidato de Movimiento Ciudadano, que en una de las encuestas, en la del País, tiene 10%, que es la del País al en la del revés. Financiero 10% y en la del País 3%. En el País tiene 3%. Sí, discúlpenme, exactamente al revés. Sí. Pero yo creo que pues puede estar esto inflado por esta cuestión que señalaba Sergio, de que la del Financiero está hecha por teléfono y no sé cómo está hecha la de Encol. Pero pues, la de Encol tiene 3% Álvarez Maínez. Es decir, no ha levantado para nada. Hubiera tenido más probablemente Samuel, porque es el autor del Fosfo y que entusiasmó. Yo ahora estoy convencido de que sí había entusiasmado. He platicado con varios papás de muchachos jóvenes. Y te tengo que decir adiós porque ya se nos acabó el tiempo y me mata aquí el floor manager. Regresamos en un momento, hacemos una pausa.
Bien, pues como estamos en este tiempo que se llama de intercampañas, lo que están haciendo ahora, entre otras cosas, no solo son programas, pues eso es natural y esperable, sino que están concentrados en ver cómo se deciden las candidaturas para diputados, senadores, gobernadores, todo lo que viene cuando inicie la campaña presidencial, que es en el mes de marzo, ¿verdad? Y tanto Claudia como Xóchitl, o tanto Morena y sus aliados como el Frente de Fuerza y Corazón, o como se llame, están muy centrados, con razón, en qué van a hacer con el Congreso. Es decir, qué van a tratar de lograr en el Congreso. Qué tipo de mayoría o cómo le van a hacer. Y eso depende de las buenas candidaturas que presenten. Buenas en términos pragmáticos, de cuántos votos van a tener, cuántas sillas van a ocupar, porque esto es lo importante. Sí. Y es algo que vale la pena destacar. Pero es muy destacable lo que está pasando. A Claudia le va muy bien, tiene negociadores, por ejemplo, con los diputados de Morena, todos quieren reelegirse, pero tienen allí al coordinador de los diputados con Mario Delgado haciendo el palomeo y la sacada y ver qué les ofrecen como premios de consolación. Pero los que están en el agandalle total son los partidos del Frente de Corazón y Fuerza, porque Xóchitl alcanza a meter alguno por allí, como alcanzó a meter a Martínez, que por cierto está de regreso al PAN. Bueno, pero muy poquitos. Los partidos están tomando todo lo que pueden y más allá de lo que debieran, porque si Xóchitl es la candidata presidencial, lo es gracias a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron y que propusieron, y los partidos se comprometieron a tomar candidatos ahí y no los están tomando. Bueno, pues ese es el agandalle al que quiero proponerles. Me hiciste pensar que tal vez el nombre de esa coalición debería ser La Fuerza de la Gandalla en el Corazón, porque qué gandallas se vieron. Estoy realmente indignado, ofendido, porque nos vuelven a presentar a la misma caterva de personajes que le dieron en la madre a este país, perdón que lo diga así, porque la guerra la empezó el PAN, digan lo que digan, la continuó el PRI y la acabó de fregar el actual presidente, porque no tiene estrategia, eso de abrazos no balazos no funcionó. Y ignoran la presencia de la sociedad. El presidente ya lo hace, niega el papel de la sociedad, solo los partidos. La democracia empezó cuando él empezó su lucha, lo cual es absurdo, no es cierto. Pero que ahora vengan los partidos opositores a negar lo que tú dijiste muy acertadamente, fue la sociedad civil que llenó las calles de la ciudad la que rompió el veto que le habían puesto a Xóchitl Gálvez, que ha resultado ser una candidata que entusiasma y decepciona, pero no importa, al menos tiene ciclos de que entusiasma a sus seguidores. Y el ejemplo más claro tal vez sea Emilio Álvarez y Casa. Él viene de la sociedad civil, yo lo conozco desde hace 40 años, hijo del fundador de los movimientos de derechos humanos, antes que Rosario Ibarra. Y Emilio Álvarez y Casa pues decidió que le gustaba la política. Ha sido un muy buen senador, yo creo, metido los temas, pero bueno, le están negando la posibilidad porque prefieren dárselo a sus operadores políticos, que lo único que nos han dado es el sometimiento y el vasallaje frente a los presidentes que han tomado decisiones que han ensangrentado el país. Y me refiero a Vicente Fox, Felipe Calderón, a los que empiezan a partir de este siglo, cuando se acelera la lucha, la violencia criminal. En fin, lamentable. Es una vergüenza. Realmente no sé con qué cara presentaron esa caterva de personajes impresentables, la mayoría de ellos. Se salvan algunos, pero muy pocos. En particular creo que se va... En particular yo creo que se corregirá lo de él, y espero. Yo también considero que es un buen senador. Un buen senador, Emilio Álvarez y Casa, y espero que recapaciten y que sí repita. Y creo que así va a ocurrir. No es una defensa porque, en efecto, Xóchitl, que sepamos, no ha presentado una lista, cuando menos,
de decirle, oigan, partidos, aquí está esta lista de ciudadanos que vienen apoyándome desde hace tiempo y que me gustaría, en caso de llegar a ser presidenta, o aunque no fuera, que estuvieran presentes en la alianza que hemos formado. Hasta donde yo sé, no lo han hecho. Y creo que lo debería, si nos está escuchando Xóchitl, creo que lo debería de hacer, presentar una lista de 20 luchadores sociales o demócratas, eso. Y luego también hay una cosa, Sergio, hay muchas veces que les ofrecen las candidaturas y la gente no quiere, digamos, ensuciarse en la política, pero cuando menos como un gesto de parte de Xóchitl, tener esa lista y de parte de los partidos aceptar esa lista, yo ahí estaría absolutamente contigo. Pero creo que es importantísimo lo del Congreso. Estamos clavados todos en la elección presidencial, pero la mayoría en el Congreso o la no mayoría en el Congreso va a ser tremendamente importante para la próxima presidenta de México. López Obrador la tuvo fácil los primeros 3 años porque tuvo mayoría calificada en una de las cámaras, la perdió en el 2021 y le ha sido mucho más complicado gobernar, incluso ha tenido que recurrir a ilegalidades para poder pasar sus reformas, que no sabemos cuál sea el futuro, pero en el Congreso mexicano sí se va a jugar buena parte del pluralismo y del tipo de país que tengamos hacia el 2024. A mí me parece muy buena la fórmula de Bernardo Batis. Él señala que en el origen la idea de los senadores y diputados de plurinominales estaba pensada de esta manera. No hay que dejarle la mayoría tal cual sale de los 300 distritos, porque alguien pudiera teóricamente ganar en todos los distritos, y entonces no quedaría ni uno como pasó en el Distrito Federal, de oposición. Los 40. Pero entonces la idea original de esto, dice Batis, es que los plurinominales salieran de los más votados, de alguien que se fue a las calles y hizo su labor, etcétera, no del que se quedó en su despacho esperando a que le dijeran, ahora pensamos en ti y tú vas a ser senador, sin despeinarte, sin moverte. No, hay un grupo que sí hizo su trabajo, perdió, pero perdió con votos. Muchos votos. Y como el Congreso debe de representar de manera directa o indirecta al pueblo, entonces los que tuvieron mayor votación, presencia ahí de oposición, ellos son los que deben, y no los Manlio Fabios, ni los Alitos, ni ninguno de estos. Ellos son ya otra cosa. Ahí está una posibilidad de combinar la representación legítima con el hecho de que la minoría tiene que tener un espacio, si no hay sentido. Pero se cambió eso. ¿Quién lo va a cambiar? Pues los partidos, las dirigencias de los partidos. Las cúpulas de los partidos. Y de o todos. las burocracias, como dice Michels, o como le quieran llamar a este señor. Y de todos los partidos. De todos los partidos y también de algunos personajes del pasado. Por ejemplo, Aurelio Nuño, que fue secretario de Educación con el presidente Peña, se especula, y es bastante clara la fundamentación de esta especulación, que es el presidente Peña Nieto el que lo ha incluido en la lista del PRI para diputado, porque lo de los senadores pues no han metido ni la mano, están allí todos los dinosaurios quedaron allí metidos. Y también habría que decir que estos candidatos a diputados o a senadores, que es lo que se está dirimiendo en este momento, lo de los gobernadores es mucho más menos oscuro, pero sí el nivel de agandalle que se está dando en algunos estados es verdaderamente demencial, es verdaderamente con caciques, ¿qué van a luchar por la democracia estos candidatos en el Congreso? Pero es que, lo dices muy bien, la partidocracia.
es los enormes cantidades de dinero que tienen, y porque me pregunto, o vamos, porque es obvio que no van a conseguir salarios como los que reciben gentes tan intelectualmente menores, la mayoría de ellos. No porque sean tontos, es porque son incultos, porque no están preparados, porque no pueden competir en el mercado de trabajo y por tanto se meten a la política a través del vasallaje al líder en turno, porque van cambiando, brincan. Por eso el chapulineo de partido en partido. Van en busca de la chamba. Es una profesión muy redituable que les da, además de un buen salario, prestaciones mayores a las de los trabajadores, les dan posibilidad de hacer negocios, de recibir mordidas por meter algún tema. Es decir, es un grado de corrupción de la partidocracia y de sus líderes, porque ¿cuál se salva de los líderes de los partidos en este momento? Vamos, ¿quién mete la mano al fuego por la honestidad de todos ellos o de alguno de ellos? Bueno, pues todos los partidos, ya lo dijimos, incluido Morena, que no hemos visto tampoco todas las listas, pero en todos lados se cuecen habas. Todos lucharon por las plurinominales, que además pasamos de 300 a 400 a 500 diputados. ¿Para qué? Para que no se hiciera Empezaron chiquita en 100. la baja. Sí, Empezaron en 100. Por eso pasamos de 300 a 400 uninominales. para que el pastel se mantuviera igual para el PRI, 300 para el PRI, y luego a 500 y lo mismo. Ahora, López Obrador, Morena, PRD antes lucharon muchísimo por eso. Por lo pronto, nosotros vamos al 24 con estas reglas electorales. Puede ser muy buena la que yo no conocía la de Batis, pero puede ser buena. Lo que sabemos es que el presidente va a proponer que se bajen los plurinominales. Hoy son 60-40, siempre se ha mantenido así. Vamos a ver qué es lo que propone. Ya nos prometió que iban a bajar 50% por la partida del presupuesto a los partidos y no cumplió. Y no cumplió, pero bueno, eso es lo que se dice que viene. Pero vamos con estas reglas, y aquí sí va a ser importante el acuerdo a que llegue el INE. En el 18, sí, se sobrerepresentó al partido mayoritario, que era en Morena. En 21 se quitó esa ilegalidad, y vamos a ver ahora qué dice el INE, porque si se vuelve a poner la cláusula de sobrerepresentación, Morena puede tener mayoría en el Congreso. Esa es la preocupación que tengo. Bueno, ya nos vamos, nos faltó decir que les interesa no solo el sueldo, etcétera, sino el fuero, porque algunos de ellos están acusados con mucha razón de actos criminales. Pero tenemos que irnos porque el agandalla es aquí la protección. Bien, se dice, se repite, se insiste en que estamos polarizados, lo cual es cierto, y eso se puede comprobar en la existencia de dos relatos profundamente antagónicos sobre derechos humanos y combate a la criminalidad. Van de la mano, porque la violación de derechos humanos se da en buena medida por la violencia criminal. Y en ese sentido en México tenemos en este momento dos relatos que se expresaron en los discursos de Claudia Sheinbaum: todo va bien, van bajando las cifras; Xóchitl, todo va mal, por esto y aquello. Pero la polarización se extiende ahora a instituciones, y vale la pena mencionar, aunque sea muy brevemente, la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Fue al Congreso, y ahí, bueno, además de que fue un zafarrancho retórico, la señora Piedra anunció que va a buscar la desaparición de la CNDH para ponerle el nombre de la Defensoría del Pueblo. Es bien interesante el concepto, porque en derechos humanos, bueno, sí hay víctimas morales y hay víctimas físicas, pero se defiende a las víctimas, no al pueblo en abstracto, porque una defensa de derechos humanos es generalmente que se defiende a una minoría atacada por actos del Estado.
o en el caso del crimen organizado ya se argumenta que también actores privados. Y sin habérselo propuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que hizo una investigación en México, presenta un informe radicalmente opuesto en Ginebra y dice: lo que está pasando en México es una barbarie en el tema de derechos humanos por esto y esto y esto y aquello. Es decir, estamos, y se lo comento porque no va a haber puntos medios, no existe. Existen opiniones tal vez que podamos decir en este aspecto, habría que reconocerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador esto, o habría que criticar a Calderón, en fin, porque Calderón empezó, etcétera. Pero no hay puntos medios. Ahí sí estamos polarizados, lo cual es lamentable porque es el problema que más preocupa a la población. 65% de la población pone la violencia, inseguridad como el primer problema. Y una consecuencia natural es la violación de derechos humanos. A ver, Sergio, yo acepto la polarización en los puntos de vista. Creo que estamos polarizados con respecto, digamos, incluso en esta mesa, las ideas respecto a los logros y fracasos del gobierno de López Obrador, pero me cuesta más trabajo cuando la polarización en los datos, porque alguien miente, ¿sí? Cuando de repente tienes un conjunto de países, ¿sí?, reclamándole a México las ejecuciones, los periodistas, los homicidios, los feminicidios, en fin, todas aquellas violaciones a derechos humanos, en países que no tienen ningún, creo yo, afán de descarrilar, como diría el presidente López Obrador, a su gobierno. Entonces, tenemos un problema de que no podemos tener una discusión pública seria porque el presidente dice que hay 2.400.000 jóvenes construyendo el futuro y las investigaciones dicen que no hay, el propio Coneval dice que no hay. Entonces, cuando te enfrentas a los famosos otros datos, creo que es imposible ya hablar de ningún problema seriamente. Entonces, el presidente niega todas estas recomendaciones, creo que fueron 263 recomendaciones de derechos humanos a México, incluido Venezuela, que también condenó a México, no sé si Nicaragua también. Bueno, entonces, si no nos ponemos respecto a los datos, ya no sé qué vamos a hacer. Hoy por la mañana el presidente reconoció que su sexenio va a ser el más violento de la historia de México, que va a cerrar con cerca de 180,000 homicidios. Por supuesto, le echa la culpa al pasado. Pero cuando un presidente te dice el 80% de los feminicidios se han resuelto en el caso de México, dices, ya no puedo hablar con usted. Tenemos 95% en México, 97% de impunidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa polarización de los datos? Sería mi pregunta. Quizá haya que volver sobre el concepto. Originalmente, los derechos humanos, la violación a los derechos humanos era del gobierno, ¿no? Del Estado. Uh-huh. Y ahora se ponen todos los crímenes, que son básicamente del crimen organizado. El Estado no está ejecutando a sus enemigos, a sus prisioneros, y los está haciendo desaparecer. Lo que estamos viendo son todos los días algún tipo de muertes colectivas, que en Guanajuato, por cierto, que en tal y tal y tal y tal otra parte. Entonces sería útil mantenerlo de derechos humanos para los que son sí, atribuibles al Estado. Sin duda. Y lo otro es una violencia en donde son las instituciones y la sociedad también. Porque hay una culpa de la sociedad, hay una es permisiva frente a eso. Y entonces poner los dos en distinto plano sería una sugerencia. Bueno, yo quisiera recordar, ya que lo hacías en alguna forma, Lorenzo, amigos, que el origen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, en términos jurídicos, la creación de un órgano desconcentrado, no descentralizado. Y Carpizo, que fue el fundador, el primer presidente, dijo, la autonomía hay que ganársela.
y se la fueron ganando aparentemente poco a poco hasta que lo declararon como un organismo autónomo. ¿Sí? Y esto hay que verlo en paralelo con otros organismos autónomos que están también tratando de echarse abajo o cancelarse, el IFAI, el IFETEL, etcétera. Porque no es un asunto aislado, el de la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos ya doblegó al presidente que debiera encabezar las investigaciones y las propuestas. Pues es una gente que solo está para recibir consignas del presidente de la República. Es decir, la autonomía han prescindido de ella desde la presidenta Ibarra Piedra, perdón, y eso es lo que está pasando ahora. Es una autonomía que ya declinaron, o por lo menos ya lograron que en este sexenio haya una declinación de ella, ¿no? Hay una fascinante lo que dices, Lorenzo. Es correcto con una salvedad: la complicidad que reciben los criminales de funcionarios estatales del Estado, lo cual hace muy difuso y muy complejo. Solamente lo menciono, tiene razón, pero lo hace difícil. ¿Cuál es la responsabilidad de uno y otro? Ayotzinapa es el ejemplo, sería un ejemplo clásico, que ahí se mezclan criminales protegidos, ejército, del presidente municipal, etcétera, ¿no? En fin. Y aunque quizá ahí no es exactamente el Estado, es la corrupción de ciertos miembros del ejército y de la policía, no es del ejército en su totalidad ni de la policía en su totalidad. Tiene razón, lo que lleva a las instituciones que determinan cuál responsabilidad tiene corresponde cada a cada quien. quien. Sí. Por ejemplo, la famosa recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la matanza de Aguas Blancas, que ahí establece las responsabilidades y queda claro. Por eso es una recomendación paradigmática. Voy al tema de las instituciones, porque algo terrible es la polarización del trabajo de instituciones, y me ha dolido, me preocupa el inicio del cuestionamiento del INEGI, una institución que ya estaba fuera de duda. Curiosamente la funda Pedro Aspe en 1983 con Miguel de la Madrid, y que ha tenido una trayectoria impecable realmente, y ahora tiene Graciela con Salinas, Marcas. no con Miguel de la Madrid, con Salinas. No, con Miguel de la Madrid en 1983, perdóname. Sí. El INEGI nace en 1983. Y la autonomía se logra mucho después. La autonomía viene después, pero nace en el 83. Bueno, Esa es la 2000. Pero, Juan Pablo Becerra Acosta ya lleva 2 columnas en Milenio, en el Universal de los sábados, diciendo que están cuchareando las cifras. Okay. Y hay 2 pilares en delitos homicidios: las cifras del INEGI y las cifras del Secretariado Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si nos quitan la certidumbre de esas cifras, va a ser terrible para esta polarización de la que estamos Pero hablando. Ya nos las quitaron porque, vaya, cuando el presidente decide que le benefician las cifras del INEGI o del secretariado, y yo también he escuchado lo que dices tú del INEGI, pues ya si el presidente dice a veces que sí y a veces que no, pues ahí priva la opinión del presidente, ¿no? Pero esto de los derechos humanos que introduces, Lorenzo, en primer lugar, sí, la participación de la sociedad, pero el Estado está para darnos seguridad, ¿sí? Y en particular el Estado bajado al gobierno, que es el encargado de la seguridad pública ciudadana, incluso le cambiaron el nombre. Ahora, en esto de derechos humanos que menciona Sergio, están varias recomendaciones a las Fuerzas Armadas que dependen del gobierno mexicano y en este caso del presidente López Obrador, pero también es, no solamente es las armas, sino también es los medicamentos. Para eso está derechos humanos. Si no me dieron medicinas del cáncer... Pero yo quisiera nada más aclarar una cosa. Tienes razón en que se funda el INEGI en tiempos de la Madrid. Lo que pasa es que no era autónoma. Y todavía hasta el gobierno de Fox, lo cual yo estuve peleando en contra en la reforma del Estado, fuera autónomo. Y Fox, pero fue por Francisco Gil Díaz.
dijo, nada, esto sigue siendo de Hacienda y aquí lo dejamos. Y fue hasta después que se logró la autonomía del INEGI. Bien, apasionante la discusión, regresaremos, por ahora nos tenemos que ir. Bien, estamos en el último bloque y ya casi como es tradición nos metemos al mundo internacional. A veces es necesario ponerlo en el primero, pero bueno, esta vez le titulé esto como Chulas Fronteras del Norte, como decía una canción del Piporro, porque realmente la frontera del norte tiene ahora un problemón para Estados Unidos, para México y para otros países. El Economist, que no es precisamente una publicación de izquierda, pone en primer plano ahora esto de la frontera, porque ahí se va en buena medida a decidir la elección de los Estados Unidos. Ya se tomó esa decisión. Esto de la migración ilegal e invasión, le llama Trump, es central. Y también Biden ya lo tomó como central. Dice, es posible cerrar la frontera. Entonces tenemos ahí un problema no de la frontera, sino de México, de Estados Unidos, de seguridad nacional, y no se ve cómo se va a resolver, puesto que es el mundo pobre, digamos, sobre la economía más rica del mundo. Y eso nos rebasa por mucho. Podemos intentar administrarla lo mejor que se pueda, pero resolverla nosotros ni de chiste. Yo estoy en este tema recordando algo que me es muy ingrato, mis conversaciones con Jorge Bustamante, porque si alguien tenía información de qué era la frontera, de qué era la migración, de qué era el trabajo desde los braceros en adelante, cómo era explotado de una manera brutal, era Jorge Bustamante. Y bueno, pues aprovecho para mandarle un saludo desde donde esté. Pero sí quiero decir que el asunto que Biden ha planteado lo dice como una amenaza para que si el acuerdo al que se ha llegado entre senadores de demócratas y republicanos no se cumple, entonces cierra la frontera. No es simplemente voy a cerrar la frontera, como Fox, como lo dice Trump. Trump dice voy a cerrar la frontera. Este dice, oigan, hemos llegado a un acuerdo, respétenlo. Si no lo hacen, sí cierro la frontera. Entonces, pues... ahí está, quieran o no, esta alegoría de lo de la piñata, sí vamos a ser parte de la piñata electoral de los Estados Unidos. Es sorprendente, bueno, no es sorprendente la declaración de Biden en el sentido de pedirle al Congreso, denme poderes especiales y yo los voy a usar para cerrar la frontera si así lo considero. O sea, está pidiendo poderes extraordinarios para poder emitir un decreto y cerrar la frontera. La distancia entre eso y el trumpismo, pues yo ya no la estoy viendo como muy clara, a pesar de que Trump rechazó al día siguiente esto de esta propuesta. No me quedaron claras las razones, Lorenzo, no sé si tú no las puedes explicar, las razones por las que Trump dice que eso no es una solución, pero lo que está pidiendo es lo mismo que ha pedido Trump, nada más que lo está pidiendo legalmente a través del Congreso, ¿sí? Que si cabe lo hace todavía más fuerte, porque no podríamos quejarnos de que está usando esos poderes extraordinarios. Citando la misma revista que dice el Economist, que dice Lorenzo, aparentemente son 180 millones de personas que quisieran entrar a los Estados Unidos para tener oportunidades de vida y de trabajo. ¿Querías corregirme? No, está bien, 180 millones de adultos. De adultos. De acuerdo. Que qué bueno que hacen la precisión. En un sueño, dicen, si a mí me dieran yo me iría a Estados Unidos. Esto está basado en una encuesta. Es una barbaridad, pues, si no están pudiendo manejar esto. Pero sin duda vienen tiempos difíciles para México, porque México se va a usar como centro de detención de todos los centroamericanos, incluso ucranianos, rusos, etcétera, que vengan para entrar a Estados Unidos
y México va a tener, la próxima presidenta va a tener una bomba prendida en la mano para intentar dialogar con Estados Unidos. Sí, aunque eso no es nuevo. El 7 de junio de 2019, sí. Trump chantajeó al gobierno de México y lo obligó a De rodillas. convertirse, Con lo lo del puso de acero. rodillas para obligarnos a convertirnos en cárcel. Y ahí aceptó México dedicar a 28,000 guardias nacionales. Pero han pasado 5 años y ahora la situación se ha deteriorado, la situación migratoria. Y sí, yo creo que es el punto central. Por lo electoral van a cerrar la frontera. Con más o con muros o con alambres o con Boyas. camiones, botes, como sea, lo van a cerrar muy aceleradamente, mucho más de lo que nos imaginamos ahora. La frontera va a cambiar, ya no va a ser lo que fue. Pero añado, para discutir el tema de las elecciones, la victoria de Trump en New Hampshire fue amarga. Porque una cantidad enorme de independientes o de republicanos inconformes con Trump le dieron su voto a una mujer, a Nikki Haley, de origen indio, sus migrantes indios de Estados Unidos, que encontró el modo, y esa es una de las noticias de la semana en Estados Unidos, para meterse abajo de la piel de Trump. Es una expresión muy estadounidense. To get under your skin, meterte I got you under my skin. en la piel. en el espíritu, con dos argumentos. La edad, le dijo, usted está viejo y se olvidan las cosas. Necesitamos una persona, una conservadora vigorosa, joven. Y luego el trato que da a las mujeres. Y en ese sentido, un jurado de Nueva York le otorgó a una mujer que difamó a Trump una multa por 83 millones de dólares. Así que la batalla, sí, seguramente será Trump-Biden, pero la batalla todavía le cuelga. Bueno, está bueno eso de la señora Haley, se lo amoló a los trumpistas. Dicen, bueno, pero tuvo 40% de votos y Trump más. Sí, pero son un montón. Y como va a seguir, el problema es si tiene dinero para seguir. Si sigue en la... consigue que sus financieros la apoyen, le va a costar. Pero eso no le quita un ápice al problema con México. No. Va a seguir porque mientras no se llegue a la elección, Trump va adelante. Y Biden tiene que marchar un poco al son que le toque Trump. El problema realmente es insoluble. Se puede administrar, pero hay una parte de los Estados Unidos que no se siente nada bien teniendo a su país bajo una invasión. Ese es el término, está muy bien elegido por Trump. Nos están invadiendo y la pureza de nuestra sangre está en peligro. Es como cuando es un peligro para México y se caían los tabiques en el caso de la elección en México. No estoy cierto de que lo que voy a decir, que esta posición que ha tomado últimamente Biden de puedo cerrar la frontera, es algo que está acudiendo por votos que están de acuerdo con que se pare la frontera, digo, que se pare la entrada de gentes ilegales, como les llaman, ¿no? Pero la verdad es que no es una posición que ha venido sosteniendo durante mucho tiempo, que está tratando de tener un acuerdo migratorio mucho mejor que los que se han logrado anteriormente. Y la otra cosa, nada más así de pasada, es la canción famosísima de I Got You Under My Skin, claro. El recurso que tomó Nikki Haley para decir, oye, está muy viejo, se va a quedar en el camino, aquí estamos una gente joven, y está acudiendo también por votos de la gente y de las mujeres jóvenes, Haley. Bueno. Cualquier cosa, como decía Lorenzo, o sea, como es un problema básicamente irresoluble,
México va a estar en serios problemas, sea Trump y sea Biden. Dado que va a estar en problemas espantosos, no importa quién sea presidente, pues verdaderamente ojalá y que la barbaridad que es Trump no llegue al poder, porque ya sabemos quién es, independientemente que haya tenido una buena relación con López Obrador, ya sabemos quién es y lo que piensa de las instituciones democráticas y de los derechos individuales. Así que, ¿a dónde vamos, Lorenzo, en esta nueva elección? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero ahí es donde tendríamos otra vez que volvernos a meter en la sociedad norteamericana. ¿Por qué? ¿Por qué un personaje de esa naturaleza tiene tal capacidad de mover a casi la mitad de la sociedad? ¿Qué hay dentro de esa sociedad que los lleva a ver en este personaje horrendo alguien que vale la pena apoyar para presidente contra viento y marea? Pero, ¿saben qué? Nos tenemos que ir.